Le envié esta información a su WhatsApp. Señor Paitamala, ¿lo ha recibido? Hola. Sí, profesor, sí lo recibí la información. Ya, ok, muchas gracias. Por favor, le agradecería que participen, ¿no? Si usted no conoce algún tema, me dice, profesor, que lo repita, ¿no? O que no lo recuerda, ¿ya? Pero no se quede callado, pues si se queda callado, ya realmente quita la armonía, ¿no? En las relaciones entre el equipo de trabajo, ¿no? Formamos un equipo. Entonces, tenemos que mantener un nivel de comunicación, ¿ok? Ya, el objetivo no es a ustedes perjudicarlo, sino motivarlo positivamente. Y es antiético, además, estando en clase, no, si lo llama el profesor, no responder. Eso no es ético. ¿Algún comentario? Bien. No, profesor. Ya, ok, gracias. A ver, alguien que lea. Señor Quirós, Alexis Quirós, lea, por favor. Señor Quirós. Acosta Mesa y Anela. Sí, profesor. Lea, por favor, hasta esquema. ¿Ve usted la información? Sí, profesor. Los parámetros de operación de una central termoeléctrica a gas compuesta por el compresor de 2 etapas con interenfriador, una turbina, un regenerador adiabático y una cámara de combustión se muestra en el esquema. Ok, gracias. Bien, entonces aquí está el esquema. Tenemos el compresor 1, el compresor 2. Entre los dos compresores, entre las dos etapas de compresión, hay un intercambiador de calor, ¿no? Este intercambiador de calor va a enfriar al aire hasta la temperatura inicial de 310 grados Kelvin. Ya sabemos por qué lo hace, ¿no? Ya hemos estudiado este. En la segunda etapa de compresión, ¿no? En la segunda etapa, va a levantar más la presión. Ya. Acá dice relación de presiones. Entonces, la relación de compresión en el compresor 1 es 3,685 y también en el compresor 2. ¿Qué significa? La relación de presiones, la presión 2 entre la presión 1 va a ser 3,685 bar. En el compresor 2, la relación de presiones, presión 4 entre presión 3, ¿no? También va a ser 3,685 bar. Ok. Entonces, el aire, ¿no? Ingresa al compresor 1 a un bar 310 grados Kelvin. El compresor 1 tiene pérdidas, ¿no? Tiene pérdidas con respecto al adiabático. La eficiencia adiabático del compresor es 85% para el 1 y para el 2. Ya, esta es la relación de presiones. Entonces, el aire sale a una presión 4 y a una temperatura 4. Ya. La línea de arriba, 7,8, ¿no? La línea de arriba, 7,8. La línea 7 corresponde a la salida de los gases de la turbina gas, ¿no? Entonces, decíamos que la 7 y 8 está a mayor temperatura. A ver, vamos a mirar cuánto es la temperatura 7. La temperatura es 685.
menos 273 sería como 500 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, la línea de arriba, ¿no?, está como por 500 grados centígrados. Entonces, aprovechamos esa energía que llevan los gases de escape, ¿no? Ponemos un intercambiador de aquí y la va a transferir energía calorífica, la línea de arriba mayor temperatura a la línea de abajo de menor temperatura. A ver, veamos la temperatura 4. ¿Cuánto es la temperatura del aire a la salida del compresor 2? Ahí lo tiene. Está a 1474. Ya. Entonces, si le restamos 273, sería como 300 grados Kelvin, ¿no? Más o menos. 200. Perdón, 200. 200 grados, ¿qué? 200 grados centígrados, gracias. 200 grados centígrados que estaría saliendo, ¿no?, el aire del compresor 2, por acá, 200 grados centígrados. Entonces, la línea de arriba que está a mayor temperatura va a calentar al aire que está aquí a menor temperatura. Entonces va a salir por 5. ¿Cuánto es la temperatura en 5? Ahí está, 632 grados Kelvin, ¿no? Ahí, claro, va a salir a mayor temperatura. Entonces, está saliendo cerca de 360 grados centígrados, ¿no? De 200 que entró, 200 grados centígrados que entró, ahora 360, ha aumentado 160 grados centígrados, ¿no? Y que lógicamente que la temperatura en 8 va a ser menor que 7. Entonces, este equipo es un intercambiador de calor igual que este interempleador, ¿no? Entonces les va a transferir energía calorífica de la línea de arriba a la línea de abajo. Entonces estamos aprovechando mejor la energía que se desaprovechaba inicialmente al arrojarlo por la chimenea. Ahora, la efectividad de este equipo llamado regenerador, que es un intercambiador de calor, la efectividad es 75%. Ahora, ¿qué era la efectividad? Es un indicador que compara la energía real de 7 a 8 que se ha transferido entre la línea ideal de 7 a 8. También la efectividad del regenerador sería la energía calorífica real recibido entre 4 y 5 entre el calor ideal que se recibiría. A ver, estamos hablando, y eso es 75%. Veamos al regenerador. Acá está. O sea, el concepto de efectividad del regenerador lo puede ver en el lado de la línea de aire que sale del compresor, o lo puede ver en la línea de los gases, ¿no?, de la línea de alta temperatura. Aquí gases, flujos, G gas y A aire. ¿Ok? Ya. Bien. A ver, siga.
Entonces, aumentó la temperatura del aire y esta es la cámara de combustión, le inyectamos flujo de combustible y estamos inyectándole flujo de aire oxígeno. Ya, entonces aquí se produce la combustión y los gases quemados salen a 1300 grados Kelvin. ¿No? Ingresan, se expanden en la turbina gas y salen por 7. Y acá en la turbina, ¿no? Una parte va a dar a la compresora y otro una carga neta por acá, a la derecha. Ahora, la eficiencia diabática de la turbina es 0.9. Nos piden determinar el calor transferido en el regenerador, QRG, el calor específico, kilojoule sobre kilogramo. Nos están pidiendo este calor. El calor neto y el trabajo neto. Bueno, el trabajo neto sería el trabajo de la turbina, menos el trabajo del compresor, menos el trabajo del compresor. Sería trabajo neto, que va a la derecha. El calor neto. Acá en la cámara de combustión se entrega un calor. ¿Ok? Un calor. Y esto es interno. Esto, ¿no? Es interno. Entonces, aquí hay transferencia de calor al ambiente. Entonces, este calor Q va menos este calor del interenfriador. Y también, esto es lo que sale, ¿no? Los gases arrastran una cantidad de energía y salen a la atmósfera. Eso ok. Entonces, acá entre 2 y 3 también hay calor que se va al medio ambiente, y entre 8 y esta salida que es 1, entre 8 y la atmósfera también hay una energía. A ver, veamos en el esquema. De 8 a 1 hay una energía calorífica perdida, Q sub B, ¿no? Y otra energía que se pierde es de 2 a 3, acá está el interenfriador. Aquí está el calor interenfriador. Entonces el calor neto será este calor que se le entrega al ciclo menos la suma de estos dos. Ese será el calor neto. Este calor regenerativo, ¿no? Es internamente da vuelta. Bueno, ese calor neto y trabajo neto. La temperatura 8 es a la salida, ¿no? Del equipo regenerativo. Y la eficiencia del ciclo. Ya usted sabe, una es trabajo neto entre calor entregado al ciclo por la cámara de combustión. ¿Algún comentario? Bien, aquí está graficado lo que acabamos de ver. En el punto 1 hay la temperatura 1 de 300 grados Kelvin. En el punto 1 hay una presión de 1 bar. ¿Ok? Del punto 1 al punto 2 hay una compresora que comprime el aire y levanta la presión. La relación de presiones es 3.685 entre 1. O sea, aquí la presión en 2 será 3.685. Este de 1 a 2 phi es la compresión adiabático reversible, o sea, entropía constante.
Luego, de 2 a 3 tenemos el interenfriador. Entonces el equipo va a enfriarlo hasta 3 y 3 tiene la misma temperatura de 1, ¿no? O sea, temperatura 3 es igual a 310 grados. ¿Por qué se hacía esto? Para reducir la energía entregada al compresor. Ya, entonces, de 2 a 3 el interenfriador, ¿no? El interenfriador transfiere energía calorífica al medio externo, lo enfría, al aire lo enfría, ¿no? Entonces lo enfría hasta la temperatura de 310. Compresor 1, primera etapa de compresión, y el interenfriador de 2 a 3. Y de 3 a 4 tenemos la compresora de segunda etapa. ¿Ok? Entonces, entra la compresora, la segunda etapa, entra con la presión 3, es decir, con 3.6, ¿no? Y sale con 13.58. Es decir, la relación presión 4 entre presión 3 tiene que dar 3.685. Como ya conocemos la presión 3, la presión 4 será el producto, 3.685 por 3.685. De ahí obtenemos 13.58. De 4 a 5 recibe energía calorífica del regenerador. Bien, de 4 a 5 tenemos el interenfriador de la línea de menor temperatura. Ya. Este es el calor real. Para la efectividad del regenerador, tenemos que considerar el calor ideal. Entonces, este 5 a 4 es el calor real, y el calor ideal es de 5i a 4. Este es el calor ideal y este es el calor real. Bueno, de 5 a 6, Cámara de combustión. de 5 a 6 tiene la cámara. Entonces va a llegar a 1300 grados Kelvin. El punto 4, el punto 5 y el punto 6, todos tienen la misma presión. ¿Ok? Todas tienen la misma presión. La presión en 6 igual a en 5 igual a en 4. Hasta 1300. O sea, de 5 a 6 está la cámara de combustión que va a entregar calor al ciclo. La temperatura en 6 es 1300 grados Kelvin. De 6 a 1 o de 6 a 7, ¿no? Se expande la turbina. ¿Sí? Sí, profesor. Hola. Sí, profesor. ¿Desea participar? Normal. Sí, claro. ¿Cuál es su consulta? No, simplemente les estaba diciendo que era la turbina. Sí, gracias. Ya, de 6 a 7 tenemos la turbina. De 7 y el 8 y la atmósfera, todo esto tiene una sola presión. ¿Ok? 7, 8 y 1. Entonces, 7, 8 y 1, todos tienen la misma presión de un bar. Entonces, de 6 a 7 se da el proceso de expansión en la turbina. Entonces, de 6 a 7, la turbina produce un trabajo.
es el trabajo térmico T de turbina. Esa es la parte real, ¿no? La parte ideal es a entropía constante, esta es una vertical. Entonces este es 7i, ¿no? Ideal, que es real. Ahora, de 7 a 8 estamos en la línea de alta temperatura. De 7 a 8 no estamos dentro del regenerador. Ahí está, de 7 a 8 es el regenerador y relacionado con un calor de regeneración. Esta es la línea de arriba y esta es la línea de abajo. Por acá está el aire y por acá están los gases. Entonces estamos considerando que el calor que sale de la línea 7-8 es igual a la línea 4-5 de recepción. Este calor es igual a ese calor. ¿Algún comentario? Ya, vamos a comenzar entonces a calcular. Nos han dado que la relación de presiones del compresor 1 es 3.685. Entonces, el compresor 1 es la presión 2 entre la presión 1. Ahí está. La presión 1 fue un bar, ¿no? Aquí está un bar. Todo esto es un bar. La presión 1 por dato es un bar. Entonces, la presión 2 será 1 por 3 puntos. La presión 2 es este. Ahí está graficado. La presión 2 es 3.685. ¿Okay? Vamos ahora a calcular la presión 4, la presión 5, la presión 6. Ahora, la relación de compresiones del compresor de la segunda etapa, ¿no? Nos han dicho que es la misma que la anterior. Entonces, la relación de presiones es presión en 4 entre presión en 3. Bien. Entonces ya tenemos las tres presiones, ¿no? La presión la relación de presiones del compresor en la segunda etapa será presión 4 entre 3. Presión 4 entre presión 3. Pero la presión 3 es igual a la presión 2. La presión 3 es igual a la presión 2. Aquí ya tenemos la presión 2. Entonces este es 3.6 y esta relación es 3.6. Entonces la presión 4 es el producto de estos dos. ¿Ok? Entonces aquí es 13,58. Entonces la presión en 4 ya queda fijado a 13.58. Ya. Ahora vamos a calcular la temperatura 2 de salida del compresor de la primera etapa, esta temperatura. Ya hemos comentado que para calcular la temperatura 2, la temperatura 4, la temperatura 7, hay que hacer uso de las eficiencias adiabáticas. Para calcular esta vertical a entropía constante, 7i, aquí 2i, entropía constante, 4i, entropía constante, hay que usar la relación, ¿no? Hay que usar esta relación. Bien. 1, la entropía en 1 igual a la entropía 2i. La entropía 1, ¿no?, es igual a la entropía 2i. El eje vertical es la, sí, es a entropía constante, ¿no? Vertical, entropía constante.
Entonces la temperatura 2i es a la temperatura 1 como la presión 2i, que es lo mismo que presión 2, entre la presión 1 elevado K a la menos 1 sobre K. Bien, entonces a entropía constante usamos esta relación. T1 vale 310, la relación de presiones vale 3.685, K vale 1.4, entonces la temperatura 2i es este valor, 450 grados Kelvin. Ahora, usando el concepto de eficiencia diabática en el compresor, este es el trabajo menor entre el trabajo mayor. Acá ponemos adiabático menor, ¿no? Trabajo diabático compresor entre trabajo diabático, o térmico, perdón, real en el compresor. Dato 0.85. Si lo pone potencia, entonces flujo de masa de aire por calor específico o presión constante por variación de temperatura. T2i menos 1. Y acá igual, flujo másico de aire, calor específico, presión constante del aire. El real es temperatura 2 menos 1. Bien, entonces la temperatura 2Ti, aquí está 450 grados Kelvin, y temperatura 1, 310 grados Kelvin. Entonces la incógnita es la temperatura 2. Entonces de aquí despejamos 474, la temperatura 2. El trabajo específico del compresor, o sea, termodinámico, ¿no? Será entalpía 2 menos entalpía 1. Y la entalpía es Cp por temperatura 2, Cp por temperatura 1. Factorizamos calor específico, presión constante, queda diferencia de temperatura. Tenemos en temperatura 2 y la 1 que 310. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Entonces el trabajo específico del compresor en la primera etapa es Cp por variación de temperatura. Este es 1.004 kilojoule, kilogramos, grados Kelvin. La temperatura 2 es este valor y la temperatura 1 es este valor. Entonces, este es el trabajo que tiene térmico del compresor. Como comprime, ¿no? Esto es en valor absoluto. Este trabajo es negativo. ¿Por qué? Porque está comprimiendo, pues, ¿no? Es un trabajo de compresión. Esto está en valor absoluto. Bien, entonces son 165 kilojoule, kilogramos, que en el intercambiador llamado interenfriador, ¿no? Se va, este es el calor del interenfriador de 2 a 3, de 2 a 3, ¿no? Entonces, hay un calor que se transfiere al medio ambiente. ¿Para qué? Para disminuir la temperatura 2 hasta 310 grados Kelvin. Y esto permite a que el trabajo total invertido en el NAPO sea la menor.
digamos. Ya, este es el calor en el interenfriador. Ahora vamos a calcular la temperatura 4 en la segunda etapa de compresión. Y también vamos a calcular el trabajo de compresión en esta etapa. Entonces, estamos ya aquí. Es idéntico el trabajo. Aquí, de 1 a 2, acá de 3 a 4 es idéntico. Bien, vamos a calcular la temperatura 4i. Será temperatura 4i entre temperatura 3 igual a la presión en 4i, que será esta presión de 1358, dividido entre la presión 3, que es 3.685, elevado a 0.4 entre 1.4. Esa es la temperatura 4i. Ya, aquí te lo tiene. Entonces, relación de temperatura, relación de presión. La temperatura 3 es igual a la temperatura 1. La presión en 3 es igual a la presión en 2. La presión en 4 es 13. K vale 1,4. Reemplazando, hallamos temperatura 4i, 450. Bien, entonces, repito, con la eficiencia adiabática hallamos las temperaturas reales. Acabamos de hallar la temperatura 4, ¿no? Esta temperatura real. Y también podemos calcular el trabajo de la segunda etapa de compresión. Ahí está, T4 menos T3. Es igual a la primera etapa, 165 en la segunda, y en la primera etapa, 165. Ya, esa es la razón por lo que acá he puesto, hay que entregarle trabajo térmico del compresor de la primera etapa, de la segunda etapa, trabajo térmico del compresor. Son iguales. Bien. Ahora, el calor rechazado por el interempleador. Cp por variación de temperatura. Está entre 2 y 3 el interempleador. Ya como ya tenemos las temperaturas, y Cp es 1.004 kilojoule, kilogramo, grado Kelvin. Entonces se está perdiendo, o sea, está rechazando 165 kilojoule por kilogramo. Bien. Entonces calculamos, ya están viendo que el método es igual, ¿no? Acá con esta relación, la temperatura ideal, la ideal la ponemos acá y calculamos la temperatura 4, conociendo la eficiencia diabática. Y el trabajo del compresor igual al anterior, está demostrado por cálculo. Ahora vamos a calcular la temperatura a la salida de los gases de la turbina gas y el trabajo térmico de la turbina gas.
Entonces, la relación, repito, vamos a calcular 7. 7 está acá, esta es la turbina. 7 está aquí, a la salida de la turbina. El procedimiento es igual que la compresora, es muy semejante. Ya, temperatura 7. Entonces decimos temperatura 6, esa temperatura 7 como la relación de presiones. La presión en 6 es 13.58. La presión 1, 1 bar. La temperatura en 6, dato 1300. Bien, entonces de aquí determinamos la temperatura 7I. Temperatura 6, dato 1300 grados Kelvin. Presión en 6, 13.58 bar. La presión en 1, 1 bar. K vale 1.4. Y la temperatura 7 ideal es esto. Y ahora aplicamos el concepto de eficiencia diabática. Dato fue 0,9. En una turbina, como hemos visto en el esquema, ¿no?, menor es el trabajo térmico y el adiabático es mayor. Bien, entonces, acá tenemos la entropía constante, ¿no? Calculamos la temperatura 7I, ¿no? De 7 a 7I, ¿no? Acá tenemos 7I y acá tenemos 6, esto es entropía constante. Bien, entonces con la eficiencia diabática, ¿no?, ya sabemos que el trabajo térmico es menor y el trabajo adiabático es mayor. En una turbina al revés, ¿no?, que la anterior. Este es térmico sobre adiabático. En el compresor es adiabático sobre térmico. Acá en el compresor el adiabático es menor y el térmico es mayor. ¿Algún comentario? Ya. Esto vale 0,9, la temperatura 6, 1300, la temperatura 7I, que acabamos de calcularlo, la única incógnita es la temperatura 7, ¿ok? 685. El trabajo específico de expansión en la turbina, ¿no?, es entalpía 6 menos entalpía 7. Esta entalpía de acá menos esta. Y la entalpía es Cp por la temperatura. Entonces será Cp, temperatura 6 menos temperatura 7. Bien, ya estamos en 7. 7. Entonces 7 ya.
Tenemos la temperatura 7 real. El trabajo es variación de entalpías o temperaturas, 6 menos 7. Y este trabajo es positivo. ¿Por qué? Porque está saliendo del ciclo, ¿no? Este trabajo es positivo, trabajo en el compresor negativo, este calor que está entrando positivo y este calor que está saliendo negativo. Bien. Ya hemos calculado 7 y el trabajo de expansión de la turbina. Aquí el concepto de efectividad del regenerador, ¿no? Desde la línea 5.4, este es la línea de aire a aire, y de la línea 7.8, de la línea de gases. Este está a mayor temperatura y este a menor temperatura. Entonces, y conocemos el valor, nos han dado de dato, de la efectividad del regenerador, 75%. Entonces, esto se elimina. T4 lo tenemos, T5i también, ¿no? A ver. Bien, entonces estamos aplicando dos veces, ¿no?, el concepto de efectividad del regenerador en la línea de menor temperatura, donde está el aire, y la línea de mayor temperatura, donde están los gases quemados. La efectividad es el calor del regenerador real entre ideal, ¿no? Calor regenerador real entre ideal. Esto es real, esto es ideal. Bien, entonces de aquí de A1, la efectividad es 0,75, tenemos la temperatura 4 y la temperatura 5i, despejamos la temperatura 5. Igual acá, efectividad 0,75. Bien, entonces de aquí obtenemos la temperatura 5 y acá obtenemos la temperatura 8. Esos son los valores reales, ¿no? Usted puede ver aquí, 7 es el proceso real de expansión, ¿no? 8, ¿ve?, está en la misma presión. De 7 a 8 está el regenerador con la línea de 7 a 8. A ver, veamos. Ahí está, de 7 a 8 es la línea de mayor temperatura. Y 4, 5, perdón, 7 a 8 es la línea de mayor temperatura, sí. Y 4, 5 la línea de menor temperatura. Bien. Tenemos la temperatura 7 real. La 7 ideal, la hemos calculado aquí. Y el trabajo de la turbina. Aquí hemos calculado la temperatura 5 y 8, usando el concepto de efectividad regenerativa. Bueno, ¿cuánto es el calor? Cálculo de calor intercambiado en el interior del regenerador por cada kilo de aire aspirado por el.
Bien, entonces el calor, ¿no? El calor que ha cedido el equipo regenerativo de la línea de arriba a la línea de abajo, el calor regenerativo específico, con efectividad del 75%, es este. Calor T5 menos T4, CP. Ya tenemos las dos temperaturas y tenemos el calor del regenerador. ¿Cuánto es el calor que se le ha entregado al ciclo Q sub A y cuánto es lo que el ciclo rechaza? Ya decíamos anteriormente que si no usamos regenerador, que está entre 4 y 5, entonces desde 4 hasta 6, ¿no? Tendría que quemarse combustible y entregar, ¿no? Desde 4 hasta 6 energía calorífica. Ahora, por usar el equipo regenerador, ya no va a ser de 4 a 6, sino de 5 a 6. Se ahorra bastante. Entonces, este es el calor Q sub A, ¿no? De 6 a 5. Entonces, el calor entregado al ciclo es 670 kilojoules por kilogramo. Y el calor rechazado por el ciclo es de 8 a 1. Todas las temperaturas tenemos. Entonces, la eficiencia del ciclo, una forma del ciclo Joule-Brayton, una forma de observar es trabajo neto. Entonces, una forma de enfocar es la eficiencia del ciclo, es trabajo neto entre el calor entregado o la energía procesada por esta central, ¿no? Y sale como trabajo neto por la turbina y el calor suministrado al ciclo a través de la combustión que suba. Por el trabajo neto es el trabajo de la turbina menos 2 veces el trabajo del compresor, ¿no? Decíamos en la clase pasada mejor acá. Aquí hay un trabajo de la turbina. Acá hay trabajo del compresor, el trabajo del compresor. Entonces, el trabajo neto será este trabajo de expansión de la turbina menos este trabajo menos este trabajo. Como son dos iguales, entonces 2 veces el trabajo térmico del compresor. Ese será el trabajo neto que sale por acá. Ya. Entonces, este es el trabajo neto, ¿no? El trabajo total se da en la turbina, ¿no? Y 2 veces el trabajo del compresor. Entonces, el trabajo neto sería 286.4 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, y ya tenemos el trabajo neto y Q sub A, el calor entregado, 670, nos da 42, 7%. También, si lo quiere ver en la forma de calor, ¿no? Que es el trabajo neto es igual a calor neto, ¿no? Y el calor neto es Q sub A, el calor que se le ha entregado al ciclo, menos el calor que se ha arrojado al ciclo. O sea, este es el calor de 5 a 6, es el calor que se le ha entregado al ciclo. ¿Ok? Este calor regenerativo es un calor interno, ¿no? Interno.
repito otra vez, si no hubiera regenerador tendría que entregar calor y quemar combustible desde 4 hasta 6. Pero como hay regenerador, entonces esta línea de alta, los gases que están saliendo, ¿no?, van a transferir este calor regenerativo a la línea de 4-5, calor regenerativo. ¿Ya? Pero el origen de toda la energía está acá, entre 5-6. No hay otra. Este es el calor total que se le entrega al ciclo. Y el ciclo, ¿qué calor es el que está transfiriendo al medio ambiente? Es de 8 a 1, es Q sub B. Y también de 2 a 3 es el calor del interempleador. Entonces, está arrojando al medio ambiente Q sub B más calor del interempleador. Bien. Entonces, otra forma, repito, de calcular la eficiencia, ¿no?, es tener calor neto. El calor neto es el calor total entregado menos el calor de pérdidas, ¿no? O sea, el calor que del ciclo transfiere al medio ambiente. Q sub B y calor del interempleador. ¿Ok? Acá hemos calculado Q sub B, Q sub A y Q sub B. El calor del interempleador también lo hemos calculado. Acá está, calor del interempleador, 165. Entonces tenemos también los tres calores, Q sub A, Q sub B y calor del interempleador. Bueno, esto se elimina, queda 1 y esta relación. Entonces usted coloca aquí los valores, procesa y le da 43%. ¿No? De esto de aquí son redondeos, ¿no? Entonces aquí también más o menos 43%. Cualquiera de los dos es válido. El calor neto tiene que ser igual al trabajo neto. 286. ¿Alguna consulta? Pero yo tengo una consulta. Sí, señor, diga por favor. Un momento, por favor. Es con respecto al cálculo del trabajo específico de los compresores. Creo que va en torno a lo que vendría a ser el tipo de proceso que se realiza en los compresores. No sé, no me te queda muy claro. Pero ya, aunque ya hemos hablado N veces al respecto, ¿no? Al respecto. Sí, lo que sucede. Perdón, permítame explicar. Sí, claro. Igual que la turbina y las dos compresoras, ¿no? Entonces, hay una transferencia de energía real y otro ideal, que no existe, es ideal, pues. Entonces, de 1 a 2 transfiere, hay que darle energía. A ver. Lo que hemos hecho en clases, miren. A ver. En este caso, la turbina tiene que darle energía al compresor, a los dos compresores, para que trabaje. Están unidos por su eje. ¿De acuerdo? Sí, profesor, claro. Entonces, por este eje de acero va a entrar una energía mecánica. ¿De acuerdo? Sí. Ya, ok, entra energía mecánica. Mire, el sentido de transferencia es de derecha a izquierda. ¿Estamos de acuerdo? La turbina transfiere energía así. Y conforme vaya transfiriéndose, va perdiendo energía. Entonces acá tenemos una energía mecánica o potencia mecánica, aquí, que es la mayor. Sí, luego la térmica real. Y en el interior tenemos la térmica, y la ideal está acá, que es la menor. ¿De acuerdo? Sí, la lleva. Ya. Entonces, mecánico no hay nada, eso no es termodinámico. Aquí dentro, esta energía térmica, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué función tiene que cumplir? Tiene que levantar la presión de 1 a 2, tiene que comprimir, ¿no? Sí, sí. Ya. ¿Y a través de qué proceso comprime? ¿No? Entonces, acá está, este es el proceso politrópico, ¿no? Politrópico. Y este es el proceso, este también comprime idealmente, de 1 a 2 I.
¿Y lo hace a través de qué proceso? A entropía constante. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya. Igual pasa con la turbina. A ver. Acá hay energía, acá hay una energía, ¿no, señor? Sí, claro. Ya. Después hay una energía térmica acá. A la salida, ¿qué cosa hay? Energía mecánica Calienta. de la turbina, Sí, ¿cierto? ¿Cuál sí, es profesor. mayor? La energía mecánica o la energía térmica? La energía térmica. Claro, pues, porque se está transfiriendo de derecha a izquierda. Aquí hay pérdida. Ya. Entonces, acá tiene una energía mecánica menor, acá tiene una energía térmica intermedia. ¿Y dónde está la energía adiabática? La derecha. Ideal. Atrás, Sí, acá. ¿De acuerdo? sí, profesor, que es mayor que todos. Claro, así es. Así es. Entonces, ahora, esta adiabática ideal de la turbina, ¿no? Es este que está acá, de 6 a 7i. Sí, ¿De acuerdo? sí, profesor. Ya. Entonces, esto es expansión isentrópica y esto es una expansión politrópica. Esto es el real. Y este es el trabajo real y ese es el trabajo ideal. Ya. Otra consulta. Gracias por la consulta. Profesor, disculpe, en esa línea, ¿cómo deduzco que 5, la temperatura 5i es igual a 7? Y también abajo, ¿no? ¿Por qué en 4 es igual a 8i? A ver, Eso es, ya, a ver, mire. Estamos hablando de temperatura 7 con 5i, ¿no? Mire, sí, exacto. ya. Entonces, eh, tiene que transferir calor desde arriba, de 7 a 8 a 4 a 5, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Ya. ¿Qué pasa? La temperatura 7 es mayor que 5, ¿no? Sí, por supuesto. Ya. Está elevando la temperatura. ¿Qué pasaría si las dos temperaturas fueran iguales? Las 7 con las 5. No, no había transferencia. Ya, Entonces, bueno, ese es el límite, ¿no? sí, claro, claro. Por eso que le pone 5i, 7 igual a 5i. Ese es el límite. Allá, ya. Ahora sí ¿Ya? entendí. Sí, claro, Ya, claro. ok. Otra Gracias. pregunta. Ya. Vamos a descansar unos minutitos, por favor, ¿ya? Tenga la bondad. Bueno, Unos 5 minutos, gracias.
Jóvenes, seguimos. A ver, un ejercicio pequeño, rápido, para fijar conceptos. A ver, tenemos acá una central térmica. Claro, todos los procesos se dan a través de un ciclo Joule-Brayton. Y como tenemos acá un intercambiador de calor que aprovecha la energía de los gases quemados, de los gases remanentes que van a ser arrojados por la chimenea al medio ambiente, entonces se aprovecha esa energía con este intercambiador de calor llamado equipo regenerativo. ¿Ok? Ojo, en el balance, como usted ha visto, acá en el cálculo de la eficiencia, no participa el calor, acá no participa el calor regenerativo. ¿Ve? Este es el calor que se le entrega al ciclo. El detalle es que el calor regenerativo, que está aquí, ¿qué efecto produce el calor regenerativo? Un menor consumo de energía calorífica del ciclo. Es decir, sin regenerativo tendría que entregarle calor al ciclo desde 4 hasta 6. Ese sería el Q sub A. Pero si usa el regenerativo, entonces el calor Q sub A que tiene que entregar al ciclo es menor, de 5 a 6. ¿Ok? De 5 a 6. Entonces, esa es la gran ventaja y eso hace que la eficiencia aumente. Usted, el denominador Q sub A está en el denominador, mira, ve. Q sub A está en el denominador. Entonces, si Q sub A disminuye, aumenta la eficiencia. Ahora, el trabajo no es afectado por la energía del regenerador. Usted ve en el diagrama, ¿no? Acá tiene este trabajo en el compresor, que no está influenciado, ¿no? Por este calor regenerativo. Y tampoco el trabajo de la turbina. O sea, si le pone regenerador o no regenerador, los trabajos no son influenciados, son independientes del calor regenerativo. Ya. ¿Algún comentario? Hola, ¿están? Sí, profesor. Ya, ok, gracias. Bien, vamos a, repito, a hacer una aplicación conceptual aquí. Bien, acá tenemos la compresora, acá tenemos el regenerador, la cámara de combustión y la turbina. El aire se comprime, en la turbina se expande, ¿no? A ver, el compresor se le está dando una potencia térmica de 1 megavatio, o sea, 1000 kilovatios. ¿Ok? Entonces la compresora está trabajando con 1000 kilovatios, eso es dato. La potencia térmica del compresor. La eficiencia diabática del compresor es 0,9. La eficiencia mecánica es 0,9. Ya conocemos los conceptos de eficiencia mecánica, diabática y eficaz. ¿Ok? La relación aire-combustible, ¿no? Flujo de aire entre flujo de combustible o masa de aire entre masa de combustible es 60. El aire entra a la compresora a 1 bar y a 293 grados Kelvin. A la salida de este compresor hay 6 bar. Entonces la relación de presiones es 6 entre 1, 6 bar entre 1 bar, ¿no? La presión es 6 bar. Entonces la presión en X será 6 bar, la presión en 3 será 6 bar. Todo esto es a presión constante. Se produce la expansión, ¿no? Entonces
acá tiene una energía térmica la turbina. Parte de esa energía térmica la entrega al compresor. Y parte de esa energía térmica sale como trabajo neto, por acá. Si hay un generador eléctrico, le va a dar aquí, le va a dar esa energía. La eficiencia diabática de la turbina, 0,9. La eficiencia mecánica de la turbina, 0,9. ¿Ok? El poder calorífico del combustible es 40 megajoules sobre kilogramo. Le damos otro dato. Hay una transferencia de calor en el equipo regenerador de 800 kilovatios. La línea de arriba le entrega 800 kilovatios a la línea de abajo. ¿Ok? Esos son los datos. Ok, vamos a determinar la temperatura I, que es a la salida del regenerador. La efectividad del regenerador, ¿no? Ya que ya lo hemos definido. La eficiencia del ciclo, también que está definido. Y el trabajo neto mecánico. Bien. Este esquema es idéntico al anterior, pero más simplificado. En el punto 1 tiene 293 grados Kelvin de temperatura. El punto 1 tiene un bar de presión. Como nos dan la eficiencia adiabática, tenemos que comparar el trabajo térmico real entre este trabajo térmico ideal. Y de ahí vamos a hallar la temperatura 2. Previo tenemos que hallar la temperatura 2I con este proceso isentrópico, igual que hemos hecho anteriormente. Entonces, como hay regenerador, entonces hay un calor regenerativo de 2 a X. A la altura de 4 ponemos un XI. Este es el ideal de este. O sea, ¿ok? Ya. Desde X hasta 3 tiene que entregarle calor la cámara de combustión, ¿no? De X a 3, Q sub A. De 3 a 4 se produce la expansión en la turbina. La turbina, ¿no?, entrega un trabajo térmico. Ese es real. La ideal sería de 3 a 4I. Entonces, esta es la línea 4I. La línea 4I está de acá arriba. O sea, este calor Q regenerativo es lo mismo para la línea 4I que para la línea 2X. Acá está la línea 2X, el calor regenerativo, y la línea 4I también calor regenerativo. Lo mismo es esto igual a esto. Ok, el punto real es I. Y desde I hasta 1, ¿no?, los gases quemados son expulsados por la chimenea y se desperdicia un calor Q sub I, desde I hasta 1. ¿Algún comentario? Bien. Acá hay dos datos, ¿eh? El calor del regenerador, o sea, el flujo de calor es potencia, pues. 800 kilovatios dato, ¿no? La potencia térmica regenerativo es 800 kilovatios dato. De 2 a X, 800 kilovatios. De 4 a Y, 800 kilovatios. La compresora para trabajar necesita una potencia térmica de 1 megavatio. ¿Ok? Esos dos son datos. Presión 1 y 6, presión 1 bar y 6 bar también es dato. Y las eficiencias, pues, ¿no? La eficiencia diabática, la eficiencia mecánica, y también nos han dado la relación aire-combustible, 60. Y el poder calorífico del combustible, ¿no? Esta energía, la causante, esta energía química del combustible, es causante de todos los procesos que se dan en este ciclo. Bueno, vamos a calcular la temperatura 2 a la salida del compresor, esta temperatura 2. Para eso tenemos que usar la eficiencia diabática. Pero necesitamos la temperatura 2I. La temperatura 2I lo calculamos con el proceso isentrópico. Temperatura 1, 293, relación de presiones 6, ¿no? K vale 1.4, y aquí calculamos la temperatura 2I ideal.
la colocamos aquí. Temperatura 1 es 293. La única incógnita es la temperatura 2, conociendo 0,9. Entonces la temperatura 2 es 510. Acabamos de calcular la temperatura 2 real. ¿Ok? La temperatura 2 real. Entonces, el trabajo en la turbina, ¿no? Perdón, el trabajo en el compresor nos han dicho que es 1 megavatio, o sea, 1000 kilovatios. Flujo de aire CP T2 menos T1. ¿Ok? Estamos entre 2 y 1 la compresora. De 2, temperatura 2 menos temperatura 1. Es 1 megavatio. Ahí está. Entonces, CP vale 1.004 kilojoule, kilogramos, grado Kelvin para el aire, ¿no? La temperatura 2, que acabamos de calcular, los 500. La temperatura 1, 293. La incógnita es flujo de aire. De acá despejamos el flujo de aire. ¿Ok? De acá despejamos flujo de aire. Ya. Y ya, flujo de aire. En el regenerador nos han dado de dato que se está transfiriendo 800 kilovatios de calor. Entonces, ese es flujo de aire, CP del aire, TX menos 2. Este calor, que es 800 kilovatios, tiene que ver con la temperatura X menos la temperatura 2. Estos 800 kilovatios, temperatura X menos 2. ¿No? Flujo de aire, CP. ¿Ok? Ya. Ya, temperatura. A ver. Ya, esta es la expresión 1. La temperatura 2 la hemos calculado aquí, ¿no? Entonces tenemos la temperatura 2, perdón, acá tenemos la temperatura 2, el flujo de aire también lo tenemos. La única incógnita es TX. Este es 1. ¿Ok? De 1, otros 800 kilovatios, flujo de aire 4576, CP 1,004 kilojoule, kilogramos, grado Kelvin. TX, la incógnita, T2, aquí está, 510. 500. De aquí despejamos TX. ¿Ok? TX. ¿Dónde está X? X está, ¿ve? A la entrada de la cámara de combustión. Ya tenemos la temperatura X. Ahora vamos a calcular la temperatura 3 a la entrada de la turbina gas. Esta temperatura 3 o a la salida de la cámara de combustión. Vamos a calcular esta temperatura 3. Ok. Entonces, el calor entregado al ciclo, flujo de aire CP, T3 menos TX. ¿Ok? Calor entregado al ciclo, Q sub A, temperatura 3 menos temperatura X. Ahí viene. Ya. Ya tenemos la temperatura X. ¿Ok? Ya. El flujo. Ya. También, este es el calor entregado al ciclo. El calor entregado al ciclo también se puede calcular por el flujo de combustible y por el poder calorífico. Les decía que aquí está el origen de todas las energías. ¿Ok? Ya, entonces, ¿cuánto vale el flujo de combustible? Bueno, nos han dado que la relación aire-combustible vale 60 de dato. El flujo de aire ya lo hemos calculado. Aquí está, 457.
Entonces, el flujo de aire ya lo hemos calculado, 4,57. Aquí está, flujo de aire, 4,57. La relación, 60. De aquí calculamos el flujo de combustible, que es esto. Entonces, ponemos acá, flujo de combustible, H es 40.000 kilojoule kilogramo. Ahí tiene, HU, eso es 40 megas, o sea, 40.000 kilojoule kilogramo. Ya, este HU es 40.000 kilojoule sobre kilogramo, que multiplicado por este valor nos da 3.052 kilovatios. ¿Ya? Esta sería la potencia térmica entregada al ciclo. Pero esa potencia térmica entregada al ciclo también se calcula de esta manera. ¿Ok? Entonces Q sub A vale 3.052. Flujo del aire, 4,57. CP, 1,04. ¿Ok? Entonces, en este 2 hemos reemplazado Q sub A, 3.052 aquí. Este es flujo del aire, este es CP, temperatura 3 que queremos calcular, y la temperatura X, que está acá, 681.9. Y aquí calculamos la temperatura 3. ¿Ok? Temperatura 3. La temperatura 4 a la salida de la turbina. Para calcular la temperatura 4, al igual que en la temperatura 2, vamos a usar la eficiencia adiabática de la turbina, pero vamos a tener que calcular la temperatura 4i, ¿no? En este proceso isotérmico. Igual acá, isotérmico, ¿no? Idéntico. El método de aquí es idéntico al método de acá. Vamos a calcular la temperatura 4. Entonces, temperatura 4, ¿no? La eficiencia adiabática de la turbina, tenemos esta relación, o sea, el menor entre el mayor, el térmico entre el adiabático, es al revés la del compresor. Y el térmico tiene que ver 3 con 4, la real, y el adiabático ideal tiene que ver con 3 con 4i. Nuestro objetivo es calcular la temperatura 4. La temperatura 3 la tenemos. Ahí está, temperatura 3. Entonces nos faltaría calcular la temperatura 4i, ¿no? Que lo calculamos con este proceso isotérmico. Relación de temperatura, relación de presiones, ¿no? Este es 3, la presión 3 es esto, ¿ok? La presión 3 entre 4. Bueno, a ver, la presión 3, ya, tenemos 3 entre 4, ¿no? 3 entre 1. Ya, esa relación de presiones, ya, acá lo tenemos, relación de presiones, no, ese es 2i, ¿no? Estamos en 4i. Ya, entonces tenemos esta relación de presiones y tenemos esta temperatura, ¿no? Relación de 6:1. La temperatura 3 es 1346. Ahí está, 1346. Entonces de aquí despejamos la temperatura 4i y lo colocamos acá. Como ya tenemos 3 y 3, 4i, calculamos la temperatura 4. Nos da este valor. Cálculo de la temperatura a la salida del regenerador TI. Entonces calor, nos han dado de dato, transferencia de calor en el equipo regenerativo, 800 kilovatios. Ahora estamos en la línea de arriba, de 4i. Acá, de 4i. Por acá circula el aire. Y por acá circulan los gases quemados. No hay mucho la diferencia, pero bueno, conceptualmente le estoy poniendo. Puede usar aire o puede ser gases. Le estoy poniendo los gases arriba. Ya. Entonces, de la línea 4i
son los gases, flujo de masa de gases, y CP de los gases. Ahora, los gases son aire y combustible. El aire es 4,57 y este es 0,07. Bueno, sumando da este valor. Para efectos prácticos puede considerar los gases igual a la del aire. Repito, ya, esto sería los gases, 4,65. CP del gas, aproximadamente CP del aire, es un poco más. Ya, entonces reemplazando acá, esto sería 800 kilovatios. Los gases son 4,65. CP es este valor, T4 ya lo hemos calculado, aquí está 860. Y de ahí sacamos TI, obtenemos TI, despejamos. Ya está, esto es lo que nos habían pedido. Ahora, cálculo de la efectividad del equipo regenerador, lo puede calcular de dos maneras, la línea de arriba o la línea de abajo. Aquí estamos calculando con la línea de abajo. Calor real entre calor ideal. El calor real es de 2 a X y el calor ideal es de 2 a XY. O sea, la temperatura de XY es temperatura 4. Ya, esta temperatura de XY es igual a temperatura 4. Ya tenemos la temperatura 2 y la temperatura X también lo hemos calculado. Entonces, con estos datos, la efectividad nos da 48,9%. Acá le he puesto también en la línea de 4i, ¿no? Más o menos tiene que darle ese valor, aproximadamente. La eficiencia de ciclo, trabajo neto entre calor entregado. El trabajo neto es trabajo de la turbina menos trabajo del compresor. Ojo, térmico, ¿no? Térmico, no estamos hablando de mecánico. Ok, entonces este es la turbina y este es el compresor. La turbina da 2.267, del compresor da 1.000. Nos habían dado de datos, ¿no? La del compresor era 1.000 kilovatios, 1 megavatio. Aquí está, ¿ven? El trabajo térmico del compresor es 1 megavatio. O sea, 1.000 kilovatios. Ok, este es el compresor, 1.000 kilovatios. Entonces el trabajo neto de la turbina es 1.267 kilovatios. Como nos han dado la eficiencia mecánica, ¿ya? El trabajo neto mecánico es trabajo mecánico de la turbina menos el trabajo mecánico del compresor. La eficiencia mecánica del compresor es el térmico, trabajo térmico entre el trabajo mecánico, que lo hemos visto en clase pasada varias veces. Y la eficiencia mecánica de la turbina, este es el compresor. Y de la turbina es al revés. Potencia mecánica, que es la menor, entre el trabajo térmico, que es mayor. Bueno, acá el trabajo nos han dado de dato, trabajo térmico del compresor, 1.000 kilovatios. De acá despejamos el trabajo mecánico del compresor. Hay que darle más, ¿no? Térmico adentro era 1.000 y el mecánico tiene que ser un poco más, 1.111. En la turbina, ¿ok? Tenemos 22,67,3, creo que por acá está. Este será el trabajo de la turbina, 22,67,3. Lo he vuelto a calcular. Bueno, trabajo de la turbina, 22,67,3. ¿Ok? Entonces, tenemos este trabajo, de ahí despejamos la potencia mecánica de la turbina, que es 2040,5. Entonces, el trabajo neto es este valor menos este valor, ¿no? El trabajo de mecánico de la turbina menos la del compresor. Restamos y ese es el trabajo neto mecánico.
Ya, esto se le estaría entregando a al generador eléctrico. O sea, acá está el generador eléctrico. ¿Ya? Acá está el generador eléctrico. Entonces, esta potencia neta del mecánico se le está entregando al generador. Si el generador tiene una eficiencia de 0,95, la transferencia de energía es de izquierda a derecha. Entonces, aquí en la derecha, esta energía eléctrica debe ser menor que porque acá en el generador hay pérdidas. ¿Ya? Entonces, esta eficiencia es esta potencia menor entre esta potencia mayor. Ahí está, la potencia menor de salida eléctrica trifásico entre la entrada, que es 929. Y la eficiencia del generador es 0,95. De acá hallamos la potencia eléctrica, 882 kilovatios. Ahora, es muy importante comparar la cantidad de combustible que se usa, ¿ya?, contra la potencia total que se obtiene. Podemos compararla contra esta potencia total térmica, ¿ya?, o contra esta potencia de la central, Entonces, vamos a comparar el flujo de combustible con la potencia neta térmica. Alguna vez hemos hablado con motores de combustión interna. Esta comparación es muy importante. Se llama consumo específico de combustible, en este caso del ciclo. Este es el flujo de combustible que hemos calculado y la potencia neta es que hemos calculado. ¿Ok? La potencia neta térmica, 1267. 1267. Bueno, entonces quedaría kilowatt segundo. Queremos kilowatt hora, no kilowatt segundo, sino hora. Multiplicamos por 3600 segundos, viene a ser una hora. ¿Ok? Sería kilowatt hora entonces. Y arriba multiplicamos 3600 por esta cantidad. Da 0,21. Este valor es el consumo específico de combustible. ¿Cómo se interpreta? Que 0,216 kilogramos de combustible, quemando esta cantidad de combustible, vamos a obtener 1 kilowatt hora de energía. Ya. Si usted lo invierte, 1 entre 0,2167, que haría este valor, los kilowatts arriba y los kilos abajo. ¿Cómo se interpreta? Que quemando 1 kilogramo de combustible, obtenemos 4,6 kilowatt hora de energía. O sea, las dos expresiones son equivalentes. Repito, este concepto de consumo específico es muy importante. ¿Ok? Ya, ahora estamos comparando la cantidad de combustible usado ahora y la potencia eléctrica. Esta potencia eléctrica, la anterior era la térmica. Comparamos contra esta potencia eléctrica. Entonces este combustible y esta potencia eléctrica neta, 929. A ver, ¿dónde está? Estamos usando la potencia neta mecánica, la salida de la turbina, 929. También puede usar esto de acá. Bueno, entonces estamos usando el 929. ¿Ok? Esta potencia neta mecánica, 929. A la salida de la turbina. Repito, también puede usar esto de acá. Pero tiene que decir a qué está referido, ¿no? Consumo específico del combustible referido a la central, a la salida de la turbina. Bueno, hace esta división, multiplica por 3600, entonces le dice que para obtener 1 kilowatt hora de energía tiene que quemar más o menos 0,29 kilogramos de combustible. O lo invierte y dice que necesita 1 kilogramo de combustible para obtener 3,38 kilowatt hora de energía. ¿Alguna consulta? Ya, el trabajo. Le voy a mostrar el trabajo.
Ya, voy a volver a llamar asistencia ya para cerrarlo, porque ya estamos fuera de hora. Acá el señor Willy Ruiz me ha puesto una figura, dice, anótate un punto menos. No sé qué mensaje ha querido dar el señor Willy Ruiz. De repente ha sido afectado, lo he llamado varias veces y no ha querido participar. Entonces, de repente está ofendido por esa situación, que yo no lo he creado, ¿no? Sería bueno que el señor Willy Ruiz, por favor, converse conmigo. Si ha tenido algún problema, bueno, se entiende, pues, ¿no? Pero ustedes como profesionales tienen que ser lógicos, no entrar en subjetividades. Yo creo, yo pienso. Eso no es, señor, ético, ¿no? Tampoco técnico, ¿no? Y tampoco tiene que dejarse llevar por lo que me dijeron, ¿no? Él me dijo él, el otro me dijo tal, y vive de la información, ¿no? Vaya usted a la fuente y tampoco no acepte chismes tanto, ¿no? Porque es un terrible vivir de lo que dicen. Es terrible. Entonces hay que tener cuidado. Ustedes como profesionales van a tener a su cargo grupos de personas y tienen que tener cuidado en ese manejo. Hay que hablar directamente qué es lo que está pasando y hay que resolver el problema, pero no indirectamente, ¿no? De esta forma. Bueno, vamos a terminar, repito, a ver, no, Orce. Ya, otra vez voy a tomar asistencia. Astequilca, Blas, Presente, profesor. ¿quién? Astoquilca, Sí, profesor, esto Kilka. Blas, Carrasco, Córdoba, Presente, Lártiga, profesor. ya, gracias, señor Córdoba. Lártiga, Malacas, Presente. Mejía, Mejía Cabrera, presente. ya, gracias, señor. Palacios, Palacios presente. Ponte Jerónimo, Rodríguez, Presente, profesor. Sabino, Sabino presente. Santa María, Torrejón Lampas, Turín, ya, ok, cierro. Profesor, disculpe, Paitamala no llamó. ¿O sí? Ya le llamé, pero antes, aquí son los que no han respondido. Ah, ok, gracias. Bueno, si gusta lo llamo otra vez, pues señor Paitamala, muchas gracias por saludarnos. Le agradezco, hay que tomar positivamente la cosa. Ya, señor, Gracias. cierro. Ya. A ver, vamos a ver un detalle. A ver. Ah, a ver, vamos a ver si puedo. Si puedo. Mm. Ya, le voy a pasar. A ver, compartir, no está.
Compartir sonido. Climática, porque al quemar hidrógeno lo que se emite es vapor de agua. La Vanguardia y Naturgy presentan Volvamos a creer en el futuro, un podcast dirigido por la periodista Lorena Farrás, presentado por Elisenda Camps. La era del carbón y el petróleo está llegando a su fin, pero ¿estamos preparados? Hoy, ¿el hidrógeno renovable puede ser competitivo? Hay actividades como la industria, los viajes en avión o el transporte marítimo que siguen dependiendo de los combustibles fósiles. Su gran esperanza pasa por el hidrógeno, en concreto por el hidrógeno verde o renovable. Se le conoce como verde porque se utiliza electricidad de origen renovable para su obtención a partir de agua. Es decir, al quitarle el oxígeno al agua mediante electricidad de origen renovable, lo que se obtiene es hidrógeno verde. Su implantación supondría un gran avance en la lucha contra la crisis climática, porque al quemar hidrógeno lo que se emite es vapor de agua, en lugar de dióxido de carbono, como sucede en los combustibles fósiles. Además, el hidrógeno se complementa perfectamente con la eólica y la solar, al permitir almacenar la electricidad sobrante. Los datos. Hoy en día el hidrógeno ya es ampliamente utilizado en el sector industrial, pero se trata de hidrógeno gris o marrón, porque para su producción se utilizan combustibles fósiles. El futuro está en el conocido como hidrógeno verde, que es aquel generado con electricidad de origen renovable. El problema es que hoy en día sigue siendo mucho más barato producir hidrógeno gris que verde. La fecha clave es el 2030, año a partir del cual se prevé que el hidrógeno verde empiece a ser competitivo. España es el país de Europa con mayor potencial para la producción de hidrógeno gracias a su posición geoestratégica y la importante apuesta del país por las renovables, imprescindibles para generar hidrógeno verde. Además, la exportación de este nuevo vector energético puede llevarse a cabo aprovechando la infraestructura gasista actual, lo que permitiría la integración entre la red eléctrica y la de gas, obteniendo un sistema energético más eficiente y resiliente. Pero primero hay que hacer los deberes. En un estudio impulsado por la Fundación Naturgy, expertos del Instituto de Investigación en Energía de Cataluña reclaman la implantación de una regulación precisa para escalar la tecnología, reducir los costes y atraer inversiones. La compañía española Naturgy apuesta firmemente por el hidrógeno. Nuria Rodríguez, directora de Medio Ambiente y Responsabilidad Social de Naturgy, nos explica el porqué de esta apuesta y cómo se materializa. El hidrógeno se ha convertido, yo diría que casi en el último año, en la energía renovable de las próximas décadas. ¿Por qué? Pues porque es una energía que combina muy bien la generación, la utilización, del excedente que se produce con la energía renovable más convencional, como sea la eólica o la solar. Evidentemente, como no podemos controlar ni cuándo va a hacer viento ni cuándo va a hacer sol, pues esta energía que en momentos donde no se necesita consumir electricidad tenemos una oferta excedentaria de la misma, pues lo que nos permite es utilizar estos excedentes para generar hidrógeno a través de un proceso de electrólisis, que este hidrógeno puede ser almacenado y utilizado en redes de gas o para llevarlos al punto de consumo, como puede hacer pues una industria o cualquier uso en el punto final de consumo. El hidrógeno complementa las energías renovables y al gas natural. Al final lo que conseguimos es utilizar de forma mucho más eficiente la energía renovable producida. Evidentemente no podemos controlar determinadas energías renovables y por tanto pues ese exceso que se genera, lo que permite el hidrógeno es que se complementa perfectamente con esas energías renovables, pero también con otras como es el gas natural, una energía fósil que necesita ser descarbonizada para poder ser utilizada en un futuro, y este hidrógeno lo que hace es poder convertir a ese gas natural en una energía neutra en carbono,
Naturgy apoya diferentes proyectos para que el hidrógeno verde sea viable. Naturgy está plenamente comprometida con la lucha contra el cambio climático y con la descarbonización. Para llegar ahí tenemos que acelerar la transición energética hacia una economía descarbonizada. Por este motivo, desde hace ya tiempo estamos apoyando diferentes proyectos para desarrollar el hidrógeno, para desarrollar el biometano, ¿no? A partir de residuos, ¿no? Como otra de las energías renovables perfectamente utilizables en las redes de gas. Y, por ejemplo, pues sin ir más lejos en lo que se refiere al hidrógeno, a finales de noviembre nuestra compañía se sumó al European Clean Hydrogen Alliance, que es un grupo creado y promovido por la Comisión Europea para impulsar precisamente el desarrollo del hidrógeno a 2030, ¿no? Jóvenes, ¿me escuchan? Hola. ¿Quién es el delegado? Hola. ¿No está el delegado? Profesor, el delegado ahorita no se encuentra, Ya, pero... ¿el subdelegado quién es? Ya, profesor. ¿Quién es yo? Franco Mejía. Ya, escúchenme. Ya, para hacer este trabajo monográfico se llama, energía verde, ¿no? Ya. Entonces, hidrógeno verde. Tome nota, hidrógeno verde. Ya. Entonces, lo que tienen que ver la norma. Entran a la norma del peruano, ponen hidrógeno verde, normas legales, ¿no? Normas legales. Ahí va a aparecer las normas que promueven el uso de esta energía, ¿ya? La energía. Entonces, para producir hidrógeno, descomponer el agua en hidrógeno, oxígeno, entonces necesitan energía eléctrica. Entonces, la energía eléctrica que utilizan es la del agua, del viento eólico, parques eólicos, y utilizan la energía del sol, centrales solares, paneles solares, energía fotovoltaica, viento y sol, que son las fuentes que se utilizan para obtener hidrógeno. Ahora, el hidrógeno se usa pues en los aviones, en los barcos, en las centrales, en fin, se está usando mucho, ¿ya? Entonces, y no contamina el ambiente, porque cuando usted usa el hidrógeno sale vapor de agua, y el agua no contamina el ambiente. ¿Ya? Entonces, hay una gran corriente en el mundo entero de uso de estos equipos. Nosotros también, Dios mediante, en poco tiempo ya deberíamos estar usando. ¿Ya? Entonces, tiene que ver, uno, la norma legal, dos, principios de operación o funcionamiento, cómo es que opera, ¿ya? Cómo es que opera todo este sistema. Tres, tiene que ver los costos, a cómo se puede vender, ¿ya? Y cuatro, tiene que ver la inversión, cuánto me va a costar los equipos, cuánto me va a poner en marcha este proyecto. Y lógicamente, tiene que ver en qué zonas del Perú, allí ustedes entran, como han entrado la vez pasada, ¿no? Al Ministerio de Energía y Minas, el Atlas solar y el Atlas eólico. Ahí le dice en qué parte del Perú hay más viento, en qué parte del Perú hay más sol, ¿ya? Entonces, ese es el trabajo. Lo pueden hacer máximo 3 personas. Señor del subdelegado, ¿me dejó entender? Sí, profesor. Ya, los que deseen pueden hacerlo en 3 personas. La fecha de envío le doy 2 semanas. Hasta el miércoles a 11:59 de la próxima semana. Ya, y el día jueves lo sustentan de la siguiente semana. ¿Su práctica cómo va a ser, señor subdelegado? La práctica calificada, la tercera está programada para el día de mañana. Bueno, el día 30, profesor. Ya, pero ¿cómo va a ser? ¿O presencial o virtual? Presencial. Presencial. Ya. Entonces, el día del jueves, ¿no? Así ¿No? es, profesor. Ya, Sí. listo. Nos vemos en la facultad para su práctica. ¿Algún comentario? A las 2 tengo clase. Ya son las 2. Gracias, jóvenes. Les agradezco. Hasta luego.